Muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 12 horas con 26 minutos de este día 7 de octubre de 2020, damos inicio a la 21ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Un gusto, comisionada presidenta, comisionadas y comisionados, muy buenas tardes. Conforme a la instrucción de la comisionada presidente, de conformidad con el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del pleno de este instituto, me permitiré realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baid Yapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada presidenta, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. En el punto 2 del orden del día, que es relativo a la lectura y aprobación del mismo, y en vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y pregunto si existe alguna modificación. Sí, tiene uso de la voz el comisionado Luis Gustavo Parra. Gracias. Estaría pidiendo retirar el recurso 1861, por favor. Sí, secretario, tiene uso de la voz. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, también para solicitarles me permitan retirar del orden del día los proyectos de resolución de los recursos de revisión 1755, 2164 y 3369, ello en virtud de las solicitudes que se realizaron mediante correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionada presidenta. Sí, un segundo, por favor, secretario. Sí, estoy lista entonces. Perdón. Bien, pues de no haber ninguna otra intervención, le pediría, por favor, secretario, que tomara la votación. Sí, comisionada presidenta, comisionados, en esa virtud les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión con las modificaciones previamente expuestas. Comisionado Parra, con el sentido de su votación. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones previamente referidas. Muchas gracias. Continuando con el orden del día, procedemos al desahogo del punto número 3, que es relativo a la aprobación del acta InfoM, diagonal ORD, diagonal 20, diagonal 2020, de fecha 30 de septiembre de 2020. Si están de acuerdo, le pido a mis colegas que podamos aprobarlo en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta previamente referido. Gracias.
El punto 4 es relativo a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios emite el pronunciamiento cero tolerancia a las conductas de acoso sexual y hostigamiento sexual dentro de nuestra institución. Al respecto de este punto, solo quiero decir que esto es consecuencia del protocolo que fue aprobado hace unas semanas por el Pleno de este instituto, lo cual agradezco a los integrantes de este Pleno que estemos involucrados en este tipo de acciones, en este tipo de actividades tan importantes para los servidores públicos. Y aquí es una muestra más que no solo nos compete el tema de la transparencia, sino también nos compete el buen quehacer y el buen actuar dentro de nuestra institución. Agradezco a los integrantes del Pleno por recibir este proyecto. Es cuanto, secretario. Comisionados, en esa virtud, les solicito puedan emitir su voto de manera nominal para la aprobación del acuerdo a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Bay. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual el Pleno de este instituto emite el pronunciamiento de cero tolerancia a conductas de acoso sexual y hostigamiento sexual en este instituto. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Hemos llegado al bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Le pido, por favor, secretario, que pueda enunciar los proyectos de resolución de los recursos de revisión que serán separados para sus comentarios y o discusión en lo particular, y respecto de los demás pueda tomar la votación en bloque. Recordándole a quienes nos siguen que pueden encontrar en la página institucional el orden del día que está publicado, en el cual detallamos el recurso de revisión, el comisionado ponente, el sujeto obligado, así como el sentido de la resolución propuesta. También les recordamos a los sujetos obligados que, excepcionalmente considerando las circunstancias del caso, pueden solicitar a este instituto de manera fundada y motivada una ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, esto basado en el artículo 198 de nuestra ley. Sería cuanto por mi parte, secretario. Sí, comisionada presidenta, comisionados conforme a la instrucción de la comisionada presidenta, me permito listar los proyectos de resolución de los recursos de revisión que se encuentran separados de este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Primeramente, tenemos separado el proyecto de resolución inmerso en el punto del orden del día número 12, relativo al 1659, el punto 14, relativo al recurso de revisión 1683 y acumulados, punto 16, 1718 y acumulados, punto 21, 1756, punto 24, 1803, punto 25, 1840 y punto 37 del orden del día relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión 2081. Por lo que hace los demás proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, y en virtud de que previamente fue circulado el orden del día detallando el sujeto obligado y el sentido de la resolución propuestos, me permito solicitar el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los mismos. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 1745, en el proyecto 1926, voto particular concurrente en el proyecto 1935, voto particular en el proyecto 2056 y acumulados, voto particular concurrente en el proyecto 2887, voto particular en el proyecto 3344 y por último voto particular concurrente en el proyecto 3393.
Muchas gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen en la transmisión. Muy buenas tardes a los integrantes del Pleno. Por lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 1340, lo acompaño con un voto particular para apartarme de la figura de actos consentidos y sus efectos en la resolución. En el 1518 y sus acumulados, voto particular por el tratamiento de disociación de la información. Lo mismo ocurrirá en el 1646 y sus acumulados. En el 1762, voto particular. Considero que se pudo haber entregado información de manera más precisa y clara en lugar del convenio que se adjuntó en un alcance. En lo que corresponde al 2071, voto particular, considero que las conductas no se regulan por lo que dispone la nueva legislación en materia de responsabilidades. En el caso del 2182, voto particular por la disociación. Lo mismo en el 3289, en el mismo sentido en el 3298, en el 3309, voto particular por el tipo de pronunciamiento simple empleado. En el 3340 acompaño la resolución con opinión particular, pues considero que podía entenderse por expedientes el contenido de dicha información. En el caso del punto listado como 124 del orden del día y que corresponde a la resolución del proyecto del recurso de revisión 3429, voto particular por el tratamiento de la fotografía y firma en la cédula profesional respectiva. El resto de los proyectos en los términos originalmente registrados por mis colegas. Muchas gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Sí, gracias. A favor de los proyectos de este bloque, emitiendo los siguientes votos para los siguientes recursos. Para el caso del número 2 escrito, estaría siendo voto particular. Lo mismo para el 1267, voto particular. Para el 1518 acumulados es también voto particular. En el 1646 acumulados, voto particular. En el 1716 también es voto particular. El mismo caso para el 2056, sus acumulados también sería con voto particular. El 2071, voto particular. En el caso del 2114 es en contra con voto disidente. Para el caso del orden del día número 41, estaría emitiendo votos en contra con voto disidente para los recursos que se confirman, y voy con el recurso que sea el de sobrecimiento 2905, sería en sus términos. Voto particular para el 2137. Voto particular para el 2175. También voto particular para el 2182. Es voto en contra con voto disidente en el 2233. En el caso de el orden del día 49, estoy en contra de los recursos que se confirman, a favor del revoca. Lo mismo para el caso del orden del día 50, se estaría en contra de los recursos que se confirman, a favor de los que se revocan. También en contra, con disidente, para el caso de el 2317 y sus acumulados. Lo mismo para el 2442 y sus acumulados en contra con disidente. A partir del número 55 del orden del día hasta el 64 del orden del día sería en contra con voto disidente.
Lo mismo para el 65 del orden del día, el 66 del orden del día, 67 y 68 sería en contra con voto disidente. Es en contra con voto disidente para el 2.948 acumulados. Lo mismo para el 2.964 acumulados, en contra con voto disidente. Para el caso del orden del día número 78, voy en contra de los recursos que se confirman, a favor del modifica. En el caso del 3002 y sus acumulados en contra, del 3038 y sus acumulados en contra, del 3045 y sus acumulados es en contra también. Y a partir del número 82 del orden del día hasta el 103 es en contra con voto disidente. En el 3289 es voto particular. En el 3294 también es voto particular. En el 3298 también es voto particular. Y finalmente estaría siendo un voto particular para el 3393. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Sí, gracias. Buenos días. Buenas tardes, más bien. Estaría a favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 1267. En mi punto de vista, se debió ordenar la entrega de los datos personales por SARCOEM. En el 1518 y acumulados, en el 1646 y acumulados, en el 2182, en el 3289 y en el 3298, por ordenarse la entrega de información de elementos operativos de forma disociada. En el 1745, porque en mi punto de vista no procede ordenar el acuerdo en existencia. En el 1762, porque desde mi postura la reserva de la información se debió haber fundado y motivado en la clasificación por prevención del delito y haberse acreditado la prueba de daño respectiva. Y en el 3344, porque en mi punto de vista solo debe ordenarse la entrega del documento que acredite el último nivel de estudios. Serían esos mis votos particulares y reitero los demás a favor. En todo lo demás a favor. Muchas gracias, comisionado. Comisionada presidenta. En contra del 1756 y con voto particular en el 1935, voto particular en el 3393 y voto particular en el 2887. Comisionada presidenta, para precisar el penúltimo, me dijo punto del orden del día 53, ¿verdad? 2394 y acumulados, voto particular. Sí. 1756, sí, perdón, ese está separado, ese no tengo voto en este bloque. Muchas gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, primeramente le informo lo que hace a los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en los puntos del orden del día número 40, 41, 48, 49, 50, 51, 54, del 55 al 68, del 76
El 103 del orden del día. Se aprueban por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Martínez Cruz. Para lo cual me permito precisar que en el punto del orden del día número 41, vota en contra únicamente los recursos de revisión en los cuales se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el punto 49 del orden del día, vota en contra únicamente los donde se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Y de igual manera, en el punto 78 del orden del día, se vota en contra los recursos de revisión mediante los cuales se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace a los demás proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, se aprueban por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno. Por lo que hace a los votos y opiniones particulares emitidas en este bloque, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito que en este momento se tengan por reproducidos. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1659, presentado por el comisionado Javier Martínez Cruz, donde el sujeto obligado es el municipio de Atizapán de Zaragoza y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Si se me permite, se van a plantear algunas precisiones en el oficio 627 que previamente se turnó a la Secretaría para atender precisamente las propuestas de modificación a este recurso que hoy presento. Muchas gracias. Comisionados, sin esa virtud, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1659 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 627. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones que ha señalado el comisionado Javier Martínez Cruz a través del oficio 627 de este año. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1659 con la modificación propuesta por el comisionado ponente mediante el oficio previamente referido. Es cuanto, comisionada Presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1683, acumulado con el 1704 y del 1706 al 1710, el 1712 y el 1713, presentados por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Ocoyoacac y propone modificar el 1683, 1704, 1706, 1707 y 1712, así como revocar el 1708, 1709, 1710 y 1713. Tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me lo permiten, en el resolutivo segundo se hará una precisión para agregar el número de la solicitud 77 de dicho sujeto obligado. Con esa precisión, le ruego se someta a la consideración del Pleno. Comisionados, en esa virtud les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados previamente referidos y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado. Comisionado Luna Hernández. Con la modificación que he referido. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la presión que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández.
Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados previamente referidos con la modificación previamente expuesta por el comisionado ponente. Es cuanto. Gracias. Corresponde ahora el turno de los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos acumulados 1718, 1719, 1726 y 1732, presentados por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Texcoco y propone confirmar la respuesta al 1718, 1726 y 1732, así como modificar el 1719. Y en este momento tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. También, si me lo permiten, haré un par de precisiones. En el resolutivo segundo debe eliminarse la solicitud número 146 de este sujeto obligado, y en el resolutivo tercero debe de eliminarse la referencia en su caso, en versión pública. Con esas modificaciones, le ruego se somete a consideración del Pleno. Comisionado Pérez Berto, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión acumulados previamente referido y con la modificación propuesta por el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación que he señalado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las presiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. Parece que está cerrado su micrófono, comisionada A Presidenta. favor, modificado. Muchas gracias. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión previamente referidos con la modificación propuesta por el comisionado ponente. Es cuanto. Corresponde el turno ahora de los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1756 presentado por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, donde el sujeto obligado es la Universidad Politécnica del Valle de Toluca y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Sí, gracias. En este proyecto, el sujeto obligado clasificó la información por formar parte de una auditoría. Sin embargo, mediante un requerimiento de información adicional, el sujeto obligado aclaró que esta información fue proporcionada al OSFEM en garantía de audiencia del procedimiento administrativo resarcitorio específico, lo cual fue ratificado en la audiencia de acceso a la información que se tuvo. En este contexto, del desahogo del requerimiento de información adicional, pudimos observar que la información proporcionada por la universidad al OSFEM para atender el procedimiento administrativo resarcitorio se conforma de dos diferentes tipos de documentación. En primera instancia o una primera clase, documentos definitivos, que son aquellos que debe generar la universidad para el cumplimiento de sus atribuciones, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, recibos de nómina, pólizas contables con su documentación comprobatoria, que si bien algunos fueron generados con motivo de la atención a las observaciones, también lo es que estos forman parte del actuar administrativo del centro educativo, pues dan cuenta de la forma en que se utilizan los recursos públicos y no tienen ninguna modificación. Por otra parte, se tienen los documentos generados específicamente para explicar cómo se atendieron las observaciones realizadas por el OSFEM, es decir, pues tienen las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las atenciones realizadas, que inclusive estos documentos están siendo utilizados por la universidad para
el procedimiento administrativo resarcitorio, por lo que se considera que pudiera alguna de esta información ser reservada, dado que contiene pues información sobre la manera y las explicaciones sobre cómo se atendieron las observaciones planteadas. En este sentido, estoy proponiendo pueda clasificarse la información que en todo caso contengan esos documentos específicamente. Pero lo importante pues es lo referente a la diferenciación entre documentos definitivos, los cuales sí estaríamos ordenando su entrega y es la propuesta al Pleno. Comisionado Senecio Virtud, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1756, con la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 304. Comisionada Eva Baid. En contra con voto disidente. Comisionado Luna Hernández. Una vez que se ha hecho esta modificación en el resolutivo a través del oficio número 304 con las siglas de la ponencia del comisionado Luis Gustavo Parra Noriega de este año, acompañaría el proyecto. Voy a favor, con lo que seguimos siendo congruentes con el precedente establecido la semana pasada en la resolución 1541. Comisionado Martínez Cruz. Sí, voy a favor y precisamente con esta modificación que propone el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, como comentaba el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, para sumarme al criterio que hemos establecido la semana pasada en recurso de revisión. Acompaño con un voto particular por otra circunstancia, dado que desde mi perspectiva, por la información o la situación que precisamente se pide, yo estaría haciendo un voto particular por no considerar el supuesto que plantea el artículo 142 de nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en torno a la fracción cuarta por posibles actos de corrupción. Entonces, ese sería, en ese sentido, mi voto. Comparto plenamente la modificación para guardar coherencia. Entonces, a favor con la modificación. Comisionado Parra Noriega. A favor con estas modificaciones. Comisionada Presidenta. En contra del proyecto, ya que ha sido un criterio reiterado de mi ponencia la clasificación en estos casos. Nada más para precisar, Presidenta, ¿se estaría emitiendo voto en contra con voto disidente? Sí, muchas gracias. Y voto en contra con voto disidente. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por mayoría de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1756 con las modificaciones propuestas por el comisionado ponente mediante su oficio número 304 y emitiendo voto en contra con voto disidente la comisionada Eva Baid y usted, comisionada Presidenta. Asimismo, doy cuenta de que el comisionado Martínez Cruz anuncia un voto particular. ¿Es cuánto? Gracias. Es el turno ahora de los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1803, presentado por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Ixtapan de la Sal y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me permiten, solamente precisaré el plazo temporal de la información que debe entregarse, según lo refiere el inciso A del resolutivo segundo, que será del 30 de marzo de 2019 al 30 de marzo de 2020. Con esa precisión, le ruego se someta a la consideración del Pleno.
Comisionados, en esa virtud les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1803 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Bahí. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación que señala. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la presión que ha planteado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1803 con las modificaciones previamente referidas por el comisionado ponente. Es cuanto. El siguiente punto corresponde a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1840, presentado por su servidora, en donde el sujeto obligado es el organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Atizapán de Zaragoza, en donde propongo modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto únicamente, si me permiten, agregaré el resolutivo que corresponde dar vista a la dirección de datos personales por una presunta violación en esta materia. Lo demás quedaría en sus términos. Comisionados, en esa virtud les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 1840 y con la propuesta de modificación a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Bahí. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la precisión que ha hecho la comisionada presidenta. Comisionado Martínez Cruz. Voy a favor del proyecto y precisamente por esta modificación emitiré voto particular. Comisionado Parra Noriega. A favor con la modificación. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1840 y anunciando voto particular el comisionado Martínez Cruz. Es cuanto. Gracias. Es el turno ahora del proyecto, de los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2081 presentado por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, donde el sujeto obligado es el municipio de Almoloya del Río y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias. En este proyecto 2081, mediante el oficio 305, estoy proponiendo precisar en el resolutivo segundo, en la parte segunda de este resolutivo, o en el numeral 2, que el sujeto obligado ordene la entrega de la norma técnica para estandarizar las características técnicas y de interoperabilidad de los sistemas de videovigilancia para la seguridad pública, el cual es un documento que hemos revisado y está de manera pública en la página de dicho sujeto obligado del orden nacional y por lo tanto sería de entregarse. Con esa modificación estaría proponiendo la consideración del Pleno. Comisionados, en esa virtud, se somete a su consideración el proyecto de resolución del recurso de revisión 2081, entre el cual solicito puedan emitir su voto de manera nominal para la aprobación del mismo con la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Bahí. A favor modificado, emitiendo voto particular. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación que ha propuesto al proyecto original el comisionado Luis Gustavo Parra.
Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado, emitiendo voto particular. Comisionado Parra Noriega. A favor de la propuesta que hice, gracias. Comisionada Presidenta. A favor con la modificación. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 2081 con la modificación propuesta por el comisionado ponente y anunciando voto particular a la comisionada Eva Baid y el comisionado Martínez Cruz. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. Hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado, en virtud de que también se encuentra publicado los recursos pertenecientes a este bloque en el orden del día que está en la página institucional. Le pido, por favor, secretario, que pudiera tomar la votación de este bloque, no sin antes preguntar a mis colegas si existe algún comentario u observación de este bloque. De no ser así, le pido, por favor, secretario, que tome la votación. Comisionada Presidenta, comisionados, conforme a la instrucción de la comisionada Presidenta, me permito solicitar el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este bloque. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. En los términos de los proyectos. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Sí, muchas gracias. En el caso del orden del número de 128.4 del orden del día, donde tenemos los acumulados, solamente voy a favor en sus términos del 2043 y del 2045. En el caso del número 128.12, que es el recurso 3530, también voy en sus términos. Los restantes es en contra con voto disidente. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionado. Comisionada Presidenta. A favor de los proyectos, emitiendo voto particular en el 3481. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, le informo que por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 3530 se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno y por lo que hace al proyecto de resolución listado en el punto 128.4 relativo a los acumulados 2041, 2043, 2045, 2047 y 2048, emite voto en contra con voto disidente el comisionado Martínez Cruz, por lo que hace al recurso de revisión 2041, 47 y 48. De igual manera, todos los demás proyectos de resolución listados en este bloque, con excepción del 3530, se aprueban por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Martínez Cruz. Y en el 3481 anuncia usted un voto particular. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. En este momento hemos llegado al apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones. Le pido, por favor, secretario, que dé lectura al punto que tenemos listado y después de ello pueda tomar la votación. Con gusto, comisionada Presidenta. Comisionados, se encuentra listado un punto relativo a los comentarios y discusión en su caso aprobación del acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución de los recursos de revisión acumulados 1521 y 2107 respecto del Ayuntamiento Ixtapan de la Sal. En virtud de lo anterior, solicito el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del acuerdo previamente referido. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. Por la procedencia. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor de la procedencia. Comisionada Presidenta. A favor de la procedencia. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo previamente referida.
Es Gracias, cuanto. secretario. El siguiente punto corresponde a la presentación por parte del secretario técnico del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por favor, secretario. Comisionada Presidenta, comisionados, me permito dar cuenta que a la fecha existen 6 acuerdos en proceso, los cuales se encuentran debidamente detallados en la convocatoria correspondiente. Es Gracias, cuanto, secretario. comisionada Téngase Presidenta. por presentado. En el último punto de este orden del día, que corresponde a los asuntos generales, tenemos listado como único punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que esta lista fue también de manera previa turnada a cada uno de los integrantes de este Pleno, les pido a mis colegas si podemos omitir su lectura y en caso de estar de acuerdo lo podamos aprobar en sus términos levantando la mano. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la propuesta de acumulación previamente enviada mediante la convocatoria correspondiente. Gracias, secretario. De esta manera hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 13 horas con 13 minutos de este día 7 de octubre de 2020, damos por concluida la 21ª sesión ordinaria de este pleno. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos.